Hace ya 4 años llegó una oportunidad que cambiaría mi vida. Llegué con toda la ilusión de regresar a la escudería a los primeros lugares y hacer ondear mi bandera en el podio. Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir. Nos volveremos a ver. Termina el vínculo entre el Toro Rojo y el piloto mexicano Checo Pérez. Aquí está Javier Trejo Garay para hablar sobre este tema. Después de 4 años hay esta ruptura, esta desvinculación. Correcto. Y te preguntaría, Javier, ¿cuál fue el mejor momento de Checo con Red Bull? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, compañeros? Un gusto saludarles. La primera victoria que logró, me lo parece. Esta tiene que ser la primera victoria. Podría ser esta una de ellas. Pero, ¿por qué? Porque obviamente subir a la parte más alta del podio, ver la bandera mexicana, escuchar el himno nacional. Pero para mí el momento donde se consagró fue en aquella última carrera del Gran Premio, el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, cuando frenó a Lewis Hamilton para que Max Verstappen pudiera dar alcance y a la postre acabar ganando esa carrera y ganar también el título Max Verstappen. Esa fue parte de la gran labor que hizo Checo. Sí, el triunfo es muy importante, pero esa acción le ganó 2 motes. El de Checo es leyenda secretario de Defensa, ¿no? Y el ministro de la Defensa. Oye, Javier, ¿y cuándo empezó el declive? Desde el año pasado, con las modificaciones, con las actualizaciones, fue para el Gran Premio de España del 2023. Incluso lo reconoció Christian Horner diciendo que ahí fue donde se equivocaron y empezaron a evolucionar un coche que no deberían haber trabajado más. Es decir, ese coche no andaba como para seguir compitiendo a un nivel importante. Es decir, cada auto va desarrollándose con respecto a su modelo anterior. Vas, digamos que evolucionando el auto. Y ese auto no estaba para mantener ese tipo de evoluciones. Llegó el 2024, el RB20, que es el auto con el que se corrió, y fue una nulidad, fue un desastre, una calamidad, que solamente podía manejar Max Verstappen. Y recordemos solamente un dato interesante. De la segunda mitad, de las últimas 14 carreras, Max solamente pudo ganar 2. Es decir, si ese coche hubiera sido el mismo durante las 24 carreras, Max no sería campeón. Ahora te cuento otra versión. A ver, venga. Cuando Checo estaba buscando llegar a Red Bull, Red Bull le dice: necesitas traer como $16 millones de patrocinios o no te metes a Red Bull. Y ahí está. Y yo sé de un patrocinador que le quería dar 3 millones de lo que le faltaba. Entonces, de entrada, hay que pagar. ¿Estamos de acuerdo de eso? Sí, pero no es un piloto de pago, ¿eh? O sea, me parece, sí, ayuda. Sí, pero mucho. le dicen, tienes que venir. Mucho. Lo que a mí me dicen hoy, y yo ya lo había escuchado, y aparte cuando tocas el tema de Checo la gente se enoja, pero me dicen que se concentró tanto en esos patrocinios. Checo tenía más de 30 patrocinios de $1, $2 millones cada uno, y que se desentendió un poco de su chamba y se dedicó a generar billete, y que la relación con Red Bull ya era insostenible. Porque si fuera sostenible, al que están poniendo en su lugar no es mejor que el Checo. Es decir, Red Bull le da las gracias sin saber realmente a quién van a poner a suplir. ¿Qué escuchas de esa versión? Si Checo cometió errores, por supuesto, Checo se equivocó en varias carreras, pero como se han equivocado todos, como se ha equivocado Lando Norris, por ejemplo. Yo digo un poco en el dinero, en los patrocinios, en que se distrajo de la chamba. Eso fue lo que me han dicho en más de una ocasión, más de una persona. Pudo haber sido, sin embargo, los errores, digamos que obvios, de parte de Hugh Bird, su ingeniero, llamándolo cuando no debería haberlo llamado, errores estratégicos de Hannah Schmidt, quien era su estratega, que también se equivocaron, es decir, fueron varias las equivocaciones. Quizá esto pudo haber distraído un poco y ahí pudo haber venido también parte del mal rendimiento de Checo. Pero el auto definitivamente no estaba al 100, de tal grado de que, como lo decíamos, Max se quejaba incluso. Max, el auto que era diseñado para él se quejaba de ese auto. Sí, y era a lo que iba precisamente, Javo, preguntarte eso, ¿no? ¿Qué tanto fue culpa de Checo y qué tanto es culpa del tema del auto? Porque incluso lo dice Max Verstappen cuando se va a conocer esta noticia, dice, bueno, Checo tuvo muchos problemas con el monoplaza, yo lo entiendo, y además
vienen los primeros errores, porque Max recordaba a principios de este año, ¿no? Dice, bueno, quedó tercero, tuvo un buen arranque de temporada, vienen estos errores, el tema del auto, y claro que te empieza a bajar la confianza, ¿no? Y Max lo decía, yo lo vi en Checo, ya la confianza ya no era la misma por todo lo que estaba sucediendo. Es como cuando un futbolista va a tirar un penal, ¿no? Si no tienes confianza puede venir el error. Para poner un poco en contexto, me parece que sí, hay, como lo decíamos, no solamente Checo sí que se equivocó varias veces, pero fueron varias las equivocaciones y el auto se ha construido siempre, históricamente. Red Bull tiene un auto 1 o el auto para un piloto 1 y un auto para piloto 2. No significa que sean diferentes, sino que la puesta a punto está pensada y el diseño para el 1 y las actualizaciones para el 1. Y las pruebas de experimentos en el 2. Exacto. Y en el 2 acabas utilizándolo como conejillo de indias para probar. Muchas veces eso fue lo que hizo Checo. Salir a la pista para probar unas nuevas settings del auto, de los alerones, por ejemplo, o configuraciones, balance del auto. Y ese balance, si servía, se lo aplicaban al auto de Max. Si no, entonces y otra que me platicaron es gente cercana al Checo, que también Checo dice, imagínate que tienes un coche que va a 300 kilómetros por hora y de repente empiezas a dudar que si ese coche me va a cuidar, me va a responder, ¿no? Entonces creo que eso también... cualquier cosa, ¿no? Más allá de los patrocinios, creo que también le pasó que empezó a dudar, porque a esas velocidades dudas... Y cuidado. A eso le pasó justamente el Gran Premio de México, hace apenas unas cuantas semanas, porque se quejó todo el fin de semana del balance de frenos. El balance de frenos. Ir a 340 kilómetros al final de la recta principal y dudas de los frenos, no tienes confianza en ese auto. Perdón, no debe ser tan sencillo treparse y jugártela. Detalle, ¿no? ¿Verdad? Te juegas la vida. ¿Le tendieron la camita, Javier, desde tu perspectiva? Qué buena pregunta de mí, porque sabes que yo siempre alegué y defendía que no. Tengo la impresión que ya hacia el final de la temporada lo abandonaron. No necesariamente que lo hayan hecho algo a propósito, pero ya no estaban trabajándole como deberían haber trabajado. Para mí, me quedo con esta sensación. Y también hay un dato interesante que me recuerda un poco lo que pasa con el tema del tanquear en la NFL, que dependiendo de la posición que termines en el campeonato de constructores es inversamente proporcional a la cantidad de horas que tienes de túnel de viento para experimentar y diseñar el auto del siguiente año. Entonces, ¿les convenía tener más horas y que Checo ya no hiciera mucho? Yo creo que cuando vieron que no iban a poder alcanzar el título de constructores, es una posibilidad, ¿eh? Dijeron, ¿sabes qué? Nos quedamos así y vamos a tener más horas, 20% más de horas de túnel de viento. Yo tengo otra, cubriendo golf muchos años, siempre dije que Lorena Ochoa se retiraba y sepa Dios cuándo íbamos a tener otra, ¿no? Y ahí seguimos en la misma, de top. Sí. Me da la impresión que saliendo Checo, no hay ni por dónde pensar de tener un piloto mexicano ganando carreras de Fórmula 1 por un buen rato, ¿no? Sí, no, es difícil. Se emociona mucho a Pato O'Ward. Obviamente. Pero no está listo. Porque ya es piloto de McLaren. El más cercano, sí, digamos, pero no está listo y sobre todo difícilmente le va a quitar el asiento a Lando Norris o a Oscar Piastri. A eso es lo que voy. Otra cosa es ser piloto y otra cosa es ganar carreras. Claro. Y hay un chavo que se llama Noé León. Noé León, que también salió de la Fórmula 4 en México y que ya está en la Fórmula 3 en Europa. Es decir, el proceso que está, digamos que llevando es muy bueno. Noé incluso está ganando carreras. Digamos que es una posibilidad, no es muy fácil, porque solamente hay lugar para 20 autos. Bueno, 20 pilotos, que para el 2026 habrá 22, por cierto. Sí. Ahora, Javo, desde tu punto de vista, y lo platicábamos fuera del aire, pero volverte a preguntar, ¿qué tanto impactará, ¿no? en el aficionado mexicano a la Fórmula 1, el que sigue la Fórmula 1 por Checo, el que va al Gran Premio de México por Checo Pérez? Es una pregunta pertinente porque ciertamente creció mucho la efervescencia por el Gran Premio de la Ciudad de México por la participación de un piloto mexicano, claro. Por Checo. Checo ya no está, incluso me referían que el año pasado, cuando se presentó el choque de Checo en la primera curva, mucha gente se fue. Claro. Bueno, sí. O parte de, no mucha, pero algunas personas dijeron, ¿sabes qué? Ya no está Checo, vámonos. Sí va a acabar impactando un poco, no creo que sea tanto como para que el autódromo no se llene. Quizás lo que va a ocurrir ahora es que haya menos efervescencia y menos pelea por buscar un boleto, porque recordamos que era muy difícil conseguir boletos. Quizá ahora sea menos difícil, pero yo creo que y también hoy en la mañana me decían que la escudería de Carlos Slim Domit va a tener que acelerar ese proceso, porque queramos o no, de ahí salió el Checo.
Sí, claro. De estar apoyando. Entonces, esa va a ser el gran reto que va a tener la escudería Telmex. Es decir, buscar el sustituto. Exacto, acelerar. Al igual tenías calma y decir, los vamos llevando en proceso, brother. El de acá pasa lo de acá, el de acá que brinque para acá, porque necesitamos que llegue otro. Perdón, nada más para terminar la pregunta que me hacía Julia. ¿Hay un año más de contrato? Sí, él tiene un año más. Pero aparte Checo tenía un año más de contrato con el Gran Premio tiene un año más. Sí. Se va a correr 2025. Sé de buena fuente, porque lo comentó incluso Alejandro Sobedón, quien es el CEO de CIE, que iban a buscar la renovación, con o sin Checo, porque fue la pregunta que le hice, si está Checo, ¿van por la renovación? Me dijo, sí, Checo, si está Checo, qué bueno, si no, no importa. Vamos por ellos. El futuro de Checo. Me queda como claro que embajador de la marca, yo creo que no va a ser. Que lo vaya a aceptar. ¿Cuál es? ¿Seguirá corriendo en Fórmula 1? Sí. ¿Se moverá a otra categoría? Alguna vez él expresó el deseo de correr las 24 horas de Le Mans, porque hay 3 grandes carreras, son 3 joyas del racing, que es Mónaco en Fórmula 1, está el Campeonato de Resistencia 24 horas de Le Mans y están las 500 millas de Indianápolis en la IndyCar. Entonces, difícilmente puedes hacer todo el ciclo. Ya ganó Mónaco y correr en Le Mans es una gran posibilidad porque él quiere correr y quiere ganar. Yo lo veo el próximo año corriendo algunas carreras del Campeonato Mundial de Resistencia y eventualmente participando en esa carrera y tomar este año corriendo así. Yo sí lo veo también, a propósito de tu pregunta, Pietra, con una posibilidad de regresar en el 2026. Con el equipo Cadillac F1. Es un equipo norteamericano que se integra a la parrilla para el 2026. Es un equipo nuevo que parten de cero. ¿Sí ves a Checo regresando a Fórmula 1? Sí, es una gran posibilidad porque tener a un piloto norteamericano como Brian Herta, que ya tiene los puntos de superlicencia para correr, es piloto IndyCar, se lo puede llevar porque además ya era parte del equipo Andretti. Y Checo, un piloto experimentado con el apoyo de patrocinios, con la base de aficionados, tenerlo y que además ayuda a desarrollar el auto, para mí no está tan descabellado. ¿Es el mejor piloto mexicano de la historia? Temía que me hicieras esa pregunta, mi Beto. A ver, me parece que sí. Sí. A pesar de que tuvimos a los hermanos Rodríguez, a pesar de que hemos tenido un Adrián Fernández, que para mí es una piedra de toque dentro de la historia del automovilismo mexicano también, lo que ha logrado Checo, correr y ganar las carreras que ganó, en la forma que lo hizo, la forma en la que fue construyendo su carrera en las categorías inferiores, llegar hasta la Fórmula 1, me parece que sí. Sí, yo lo pondría como el mejor piloto mexicano en la historia. Gracias, Javier, por estar aquí. Gracias a ustedes. Qué gusto. Gracias. Checo checa su tarjeta de salida.